ser y hacer. ¿Por qué este tema es importante? Porque es importante definir quién soy para poder establecer qué debo hacer y qué puedo hacer. Entonces nosotros necesitamos definir quién soy para establecer qué debo y qué puedo hacer. Es decir, si no sé quién soy, tampoco puedo saber qué es lo que debo hacer y qué es lo que puedo hacer. ¿Por qué? Porque la identidad define la acción. ¿Estamos bien hasta ahí? La identidad define la acción. Le doy un ejemplo de Dios. Dice la Biblia en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Porque Él es Dios, pudo crear los cielos y la tierra. Ven que el ser condicionó el hacer. Le doy algún otro texto. El caso de Jesús. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Porque es el Hijo de Dios, debe ser oído. El ser condiciona el hacer. Eso fue en la transfiguración. Por ejemplo, Juan, el inmersor, no mi nieto, sino el Bautista, el otro Juan, el inmersor, que dijo, vio a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque era el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. El ser condiciona el hacer. Y tengo un montón de textos anotados de nosotros. Por ejemplo, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Juan 15:14. Porque soy amigo de Jesús, ese es el ser, soy, puedo hacer lo que Él manda. Bueno, y hay muchos más que, como ustedes se pusieron a hablar de las vacaciones durante unos cuantos minutos, vamos a obviarlos. Vamos derecho a 3 casos. Yo quiero mostrarles 3 casos hoy de personas que por ser pudieron hacer. 3 ejemplos. Uno es el apóstol Pablo, en cuanto a su capacitación. El segundo es el del rey David, por el poder de Dios. Y el tercero es Jesús, por caminar en la dirección que que el Padre le había marcado. Entonces vamos primero con el apóstol Pablo. No sé cómo ponen ustedes, A, medio paréntesis, 1 en números romanos, 1 y medio paréntesis, a ver cómo lo puso Marisa. Pablo, Jesús Pablo, David y Jesús. Ahí leí, Marisa, lo que has escrito. No te va a alcanzar el pedacito que dejaste porque te voy a dar una cantidad de textos. Vamos primero entonces el apóstol Pablo. ¿Por qué él llegó a hacer lo que hizo? En principio por su capacitación en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Es el caso de Pablo. David por otro motivo y Jesús por otro motivo. Pero Pablo fue por la capacitación en las Sagradas Escrituras. Si vemos en Hechos 22:3, empieza el apóstol Pablo a presentarse a sí mismo. Bueno, y de paso vamos conociendo un poco más de la biografía del apóstol Pablo. Si ustedes buscan en Hechos 22:3, Ada dice que dice. ¿Qué dice? Hechos 22:3 dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la Torá de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. ¿Vieron lo que dice Pablo? Yo de cierto soy. Saquen de cierto. Yo va a soy. quedar yo soy. De cierto quiere decir, créanme, Realmente. les digo la verdad, yo soy. ¿Qué soy? Soy. Entonces, dentro de la identidad que él menciona de sí mismo, establece 3 cosas. Primero, su nacionalidad. ¿Vieron? Su nacionalidad, ustedes lo tienen a la vista. Soy judío.
soy judío, no nacido en Israel, sino nacido fuera, en Tarso de Cilicia, por eso se le llamaba Saulo de Tarso, ¿se acuerdan? Saulo de Tarso era el lugar de nacimiento. Entonces, primero, su nacionalidad. Segundo, su instrucción o capacitación. ¿Qué dice él? Instruido a los pies de Gamaliel. Y ustedes, no sé si se los mencioné alguna vez, pero las dos escuelas teológicas más importantes de la época de Jesús, una era la escuela de Gilel y la otra no me acuerdo de quién. De Shammai. Shammai. Sí. Bien, gracias Hernán. La escuela de Gilel, que fundó Gilel, el nieto del fundador de esa universidad era Gamaliel. Entonces Pablo dice, yo estudié a los pies de Gamaliel. Era alguien reconocido. Era lo mejor de lo mejor, como estudiar en Harvard hoy. Entonces él dice, mi nacionalidad es que soy judío. Segundo, mi instrucción o capacitación. Y la tercera característica que él atribuye a su personalidad es su celo de Dios. Su celo de Dios. Estas tres cosas para él son las más importantes que definen quién en realidad es. Pero ahí está presentándose. Parte de su currículum. Es como que estamos armando el currículum de Pablo para saber quién es, para aprender nosotros mismos de Pablo cómo definir nuestra identidad. Después sigue hablando en una carta que le manda a los Corintios, la primera carta a los Corintios 15:10. Primera Corintios 15:10. Se sigue presentando. Y dice Ada que dice: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Que está definiendo acá en su currículum. Está definiendo el origen y el destino de quién es él. Origen y destino de quién es él. El origen es la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y el destino es el trabajo que ha realizado para el Señor. He trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios. Origen y destino. Ahí está definiendo. Y dice, ¿qué tiene que ver esto con lo que es? Y empieza el versículo 10 diciendo, por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea que está definiendo su identidad. ¿Quién es? Sigue definiendo la identidad en la segunda carta que le manda a los Corintios. 2 Corintios 11:6. ¿Qué dice Ada? ¿Qué dice ahí? Aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Interesante, se sigue presentando, y dice, destaca que puede ser que sea tosco en la manera de hablar. Nosotros hoy le llamaríamos bruto en Buenos Aires, ustedes, los que ustedes están en Córdoba acá, los que tenemos el privilegio de ser cordobeses, que son dos pantallitas de las que están ahí arriba, porque a Marisa la hemos perdido, se ha convertido en porteña. No, es cordobesa. Sigue siendo cordobesa. Exportada, pero es cordobesa. Exacto, entonces, ustedes dirán bruto los porteños, pero los cordobeses decimos brutazo. Era brutazo el apóstol Pablo. Dice, puede ser que sea brutazo en la manera de hablar, pero no en el conocimiento. De esta manera vuelve a dar importancia a que el conocimiento que él tiene es un aspecto fundamental de quién es. Y acá estamos ya definiendo algo importante para nosotros. El conocimiento de las Sagradas Escrituras que él tiene es un aspecto fundamental que define lo que él es o quién es. Y destaca que ese conocimiento ha sido demostrado en todo y por todo.
En todo y por todo significa no solamente en palabras, sino también en conducta. Claro, en acciones. ¿Eh? No solamente en palabras, sino también en conducta. Tal ha sido el reconocimiento de los demás en relación a Pablo, que los demás han reconocido ese conocimiento que definía quién era Pablo. Y tal es el reconocimiento, Pablo no fue uno de los discípulos de Jesucristo. Es más, ni siquiera lo reconocían como apóstol. No. Por eso ustedes van a ver las cartas que él escribía. Decía, Pablo, apóstol de Jesucristo, y empezaba a escribir la carta. El viejo se estaba atribuyendo que era apóstol de Jesucristo porque tenía una lucha con los que eran los discípulos de Jesús, porque no lo reconocían a Pablo como apóstol. Entonces siempre arrancaba, Pablo, apóstol de Jesucristo, y le daba, pues él necesitaba ser reconocido. Así que imagínense que los demás, los 12 o los 11, porque Judas había quedado colgado por ahí en un árbol, los 11 que habían quedado, más Matías, que fue el 12avo que lo reemplazó a Judas, eran los importantes. Sin embargo, a pesar de que eran los importantes, miren lo que dice Pedro de Pablo. Pedro. ¿Qué dice Pedro? Segunda Pedro 3:15. Segunda Pedro 3:15 dice. ¿Lo tienen ya ahí? Segunda Pedro 3:15. Bueno, los que andan con el teléfono tienen ventaja porque lo encuentran enseguida. Maru creo que anda con la Biblia de la abuela todavía. Genial. Bueno, Adrián anda con la Biblia en papel. Que le curró, acá en Córdoba se dice, le choreó a Karina. Bueno, y así sucesivamente. Y Darío idem, la que le choreó a la Bibi. A Bibi. Bueno. Y Pablo, bueno, se quedó con la Biblia de la esposa que está tomando luna ahora, tomando luna en Ges. Dice la hada así, segunda Pedro 3:15. A ver. Dice Pedro, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Mirá quién está hablando y de quién está hablando, ¿eh? Pedro está hablando de Pablo. Pedro de Pablo, así que hasta ahora vimos el currículum, la autodefinición de Pablo, y acá lo estamos viendo a Pedro hablar de el Pablo. Famoso Pedro, apóstol de Jesucristo, hablando de Pablo. ¿Y qué dice? ¿Según qué dice? ¿Lo leyeron ahí? ¿Según qué? Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Ahora voy al 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y ahí da la fórmula de Pablo, en el 18. ¿Cuál es la fórmula de Pablo? Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces, ¿quiénes tuercen? Miren, si Pablo, por el ser, había logrado, y el hacer había logrado reconocimiento, que el mismo Pedro está hablando de Pablo, y está diciendo, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Qué está diciendo? Y después dice, es tan complicado para mí, pobre Pedro era pescador, ¿se acuerdan? Es tan complicado para mí algunas de las cosas de que habla Pablo, pero las entiendo. Pero hay algunos que son indoctos e inconstantes. ¿Qué quiere decir indocto y qué quiere decir inconstante? Indocto, ustedes se dan cuenta por la misma palabra, que viene de iletrado, que No le podríamos decir no preparado. Sin conocimiento, vamos a decirlo de una manera más lisa y llana, ignorantes. Un indocto es un ignorante. Y un inconstante es aquel variable, inestable, inseguro, cambiante, fluctuante, caprichoso, novelero, informal, inconsecuente. Esos son los que tuercen
las palabras de Pablo, pero está reconociendo la sabiduría de Pablo. Entonces, ya tenemos ahí un perfil de quién es Pablo, que es el caso que estamos tratando. Entonces, déjenme que estoy salteando, porque veo que el tiempo se me pasa y ya estamos en las 20 horas. Ahora, ¿qué dice Pablo en relación con el conocimiento a la iglesia de Galacia? Galacia, acuérdense, está situada en el Asia Menor. En el Asia Menor, Galacia. No es Galicia, como dicen algunos, no, es Galacia, en el Asia Menor. Gálatas 4:19. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué está hablando Pablo? Lo que a mí me dio, lo que yo soy, es el conocimiento. ¿Y yo qué estoy haciendo con ustedes? Bueno, hoy debe ser como la lección 63 más o menos. ¿Saben lo que vengo haciendo con ustedes durante 63 lecciones? Esto que dice acá el apóstol Pablo y lo que hizo el apóstol Pablo con las iglesias gentiles. En este caso las que él fundó en el Asia Menor. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pero ¿y cómo va a formar a Cristo en todas esas personas gentiles que recibieron a Cristo en su corazón? ¿Cómo lo va a formar? A través de enseñar la Torá, a través de enseñar la palabra de Dios, para que Cristo, que es la Torá hecha carne, que es el verbo hecho carne, que es el logo hecho carne, que es la palabra de Dios hecha carne, que es la Biblia hecha carne, sea formada en esas personas. ¿Por qué? Porque él sabía, desde que empezó a estudiar a los pies de Gamaliel, empezó a estudiar Torá, empezó a estudiar la religión judía, no era cristiano, era un perseguidor de los cristianos. Hasta después el conocimiento que fue adquiriendo y todo definió quién él era. Y yo le voy a decir una cosa bien práctica. No lo voy a usar a Pablo porque no le veo un perfil de contador. Lo veo más bien con un perfil de empresario. Pero a Maru, cuando habla, siempre me está filtrando desde su perfil de farmacéutica. Yo digo algunas cosas y Maru no sabe, pero yo me las voy anotando para después tratar de ejercitar el perdón con ella cuando me ha corregido cosas desde la óptica del conocimiento de farmacia. ¿Por qué? Porque es lo que es. Lo que estudió es lo que es. La hada les puede decir. Íbamos por Córdoba en el trolebús, porque nosotros tenemos la gracia en Córdoba y en San Francisco, en Estados Unidos, norte de California, que tenemos trolebuses. Solamente se da en San Francisco, California, y en Córdoba, capital. Vamos al trolebús y yo voy con el cogote doblado para abajo para ver por la ventanilla, y siempre voy mirando y le voy haciendo comentarios de qué negocio, de este edificio, acá se puede hacer diferencia con esto. ¿Por qué? Estoy condicionado con mi profesión de contador público. Condicionado. Entonces, un médico va a ver todo desde la óptica de médico. Obvio, un ingeniero desde la óptica del ingeniero. Por ingeniero, yo tengo al Pablito, por ejemplo, que lo tengo más cerca, y el Pablito siempre se escuda en que es ingeniero. No se ríe de los chistes estúpidos que hago yo porque él es ingeniero, él es serio. ¿En serio? No, qué sé yo, hace tal cosa porque él es ingeniero. Entonces, habla poco porque está siempre con la computadora. Habla poco y siempre está pensando como ingeniero. Serio como ingeniero. Y digo, pará. Pero es cierto, ¿te condiciona la profesión o lo que estudias? Entonces me cuenta de un amigo, sí, porque estuvimos cenando con otro matrimonio amigo, ¿quién? Tal. Y la madre, que es la alegre de la familia, le pregunta, ¿y esto y aquello? ¿Qué? Mamá, somos ingenieros. Somos ingenieros, no hablamos de esas cosas. Entonces, viste, tan condicionados por gente... Pobremente condicionados porque son ingenieros, viste, no tienen derecho a reírse de pavada.
Los contadores sí, ¿viste? Los pastores no. Pero yo me disfrazo de contador para divertirme con la hada, ¿viste? Y después vuelvo, me hago pastor de vuelta. Entonces, los que me conocen ya saben que la pasamos bien cuando estamos juntos. Entonces, pero te condiciona lo que vos estudiaste, aquello para lo que te capacitaste. ¿Y les parece que no es así en el reino de Dios? Cuando te metiste la Biblia en la cabeza, te la metiste en la cabeza, cambia tu pensamiento, cambia lo que sos, el ser, porque ya no pensás igual. No te das cuenta, pero estás pensando con los principios que establece la palabra de Dios. Y no te das cuenta. Entonces, alguien te habla y vos contestás, o te pide un consejo y contestás, y dice, pero vos me estás contestando lo que dice la Biblia. Y vos no te das cuenta, pero ya la Biblia se te hizo tu manera de pensar, y las respuestas que estás dando salen naturalmente de la palabra de Dios. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que Pablo dice en un versículo, vosotros tenéis la mente de Cristo. Y ahí es donde había llegado Pablo, a incorporar de tal manera el conocimiento de la palabra de Dios, que al abrir de su boca salían pensamientos de Dios. Qué lindo que lleguemos a eso. Qué lindo que lleguemos a eso. Vamos hacia ahí. No hemos llegado, pero vamos hacia ahí. Y a veces con algunas cosas que decimos ya estamos ahí. Porque dice, bueno, pero vos me estás hablando de la Biblia. No, es lo que yo pienso. O sea que ahora ese pensamiento se hizo mío. Y está metido en mi cabeza, está metido en mi corazón y está metido hasta en mis genes. Y procedo, pero cuando hablo también hablo de esa manera. Eso es lo que le pasaba al apóstol Pablo. Definía su identidad por el conocimiento que tenía de la palabra de Dios. Y decía, lo que yo les digo a ustedes, ahora que ya se han independizado de mí, ya hacen reuniones ustedes presenciales, gracias a Dios, el apóstol Pablo a su hijo Timoteo, en 2 Timoteo 2.2, es fácil de acordarse porque es todo 2. 2 Timoteo 2.2. Es fácil de acordarse. 2.2. Y hay que acordarse de esto porque es muy importante. 2 Timoteo 2.2. Pablo le decía a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Yo recibí conocimiento de dos lugares. De Gamaliel, el teólogo, el director de la universidad de la época, pero después me convertí y estuve 3 años estudiando el Evangelio. Es cierto, estuve 3 años en Damasco estudiando el Evangelio. Bien, ahora tengo el conocimiento. ¿Y ahora qué conocimiento hago? ¿Qué hago con el conocimiento? Se lo transmito a otros. Entonces, el conocimiento se lo transmito a Darío, a Viviana, a la Adriana, a la Karina, a la Maru, a los... Magallanes. No, primero, y le iba a decir Freddy, Marisa, los Cordobés y ¿cómo es? Y Costero, a mi hijo Horacito que está ahí, al inmersor cuando sea un poco más grande y entienda, al Hernán, a la Vicky, está Danielita también ahí, está Pablo, la esposa de Pablo Gaby. Anda por allí tomando fresco, etc. ¿Para qué? Quiero decir una cosa, ustedes ahora ya empezaron a funcionar. ¿Para qué? ¿Qué van a funcionar? Formaron, nos hicimos amigos después de 1 año y medio. Ahora nos queremos, nos extrañamos. Eso podría decir cada uno de ustedes, nos extrañamos, nos queremos y estamos esperando encontrarnos y estudiar la palabra por esto y por aquello y por lo demás allá. Yo les voy a decir, el propósito se lo dijo Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2.2. Y permítanme que les hable como contador público. Y yo les voy a decir, ustedes para mí son una inversión. Yo invertí en ustedes para que ustedes se multipliquen en otros. Eso es una inversión. ¿Y de dónde saqué esto? ¿Lo inventé yo? 2 Timoteo 2.2 le dice Pablo a su hijo espiritual Timoteo, lo que has oído ante mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea que el conocimiento del apóstol Pablo debía ser transmitido
a hombres fieles, él se lo transmitió a Timoteo, Timoteo a hombres fieles y así. ¿Y saben por qué el Evangelio llegó hasta nuestros días? Por este mandamiento, que en definitiva es el mandamiento de la Gran Comisión. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Se dan cuenta? Esa reproducción de la Gran Comisión, es lo que nos trajo la salvación a nosotros aquí en el año 2023. Es mi aspiración con ustedes, que ya tienen bastante conocimiento. Hay más, siempre hay más. Para mí también hay más. Solo sé que no sé nada, decía un viejo filósofo, y a medida que voy estudiando la Biblia, y cada vez estaba hablando con mi hermana, que acaba de llegar hoy desde Buenos Aires acá a visitarnos a la cabañita, y hace un rato estábamos hablando y yo le decía, mira, más conocemos de la Biblia, más nos damos cuenta que no sabemos nada y que está todo por aprender. Todo el tiempo hay cosas nuevas. Pero lo que vamos aprendiendo lo vamos transmitiendo, porque si no es... Yo quería explicar eso en Estados Unidos, cuando era pastor allá, y no me salía porque allá no existe el tanque de agua. ¿Vieron? Como en las casas acá, no existe el tanque de agua. Ellos tienen agua de red, nada más, sin tanque de reserva. Entonces tiene unas bombas poderosas, bombas presurizadoras, que el agua de red siempre está corriendo. Siempre está con presión. No existe el tanque de reserva. Entonces quería explicarlo, pero bueno, a ustedes sí se lo puedo explicar. Si yo pongo un tanque de 1000 litros arriba del techo de mi casa y le cierro la llave esclusa de abajo, la esclusa, ¿ustedes saben lo que es la esclusa, no? La de abajo, la que manda el agua a toda la casa. La cierro, se llenó el tanque, el flotante queda para arriba, por ende tapa la válvula donde entra el agua corriente, queda bloqueada, tapadita, y dentro de 15 días, si ustedes suben al tanque, sacan la tapa y miran, van a ver unos bichitos como lombricitas miniaturas, como larvas de mosquito, ya se está poniendo fea el agua, se está pudriendo. Ahora, ¿cómo hago para que esa agua estancada no se ponga fea, no se deteriore, no se malogre? Y es que el agua sirva. ¿Y cómo sirve el agua? Abro la llave esclusa abajo, ¿sí? Entonces voy a tener agua para cocinar, agua para hacer el mate cocido. Ustedes que son de Buenos Aires toman té, nosotros tomamos yerbeado acá. Para tomar el yerbeado, bueno, el Hernán toma el mate de bombilla. De bombilla, que lo estoy viendo ahí. Entonces el agua que está en el tanque, al correr, sirve para bañarse, para regar una plantita, un potus, un qué sé yo qué, etcétera. Para darle tomar al perro. Para limpiar. Para limpiar. Sirve, porque fluye el agua que entró ahí. Pero lo más importante es que baje el flotante y entra agua nueva. Y esa agua siempre está pura porque está siendo renovada. No está estancada. No está estancada. Si yo cierro y se me estanca el agua, estoy frito ahí, porque todo el conocimiento me quedó ahí, y qué lindo que es, todo lo que sé ahora, todo lo que sé, pero se quedó ahí. Por eso Jesús encargó la Gran Comisión, y por eso el apóstol Pablo, todo el conocimiento que tenía, lo volcó en sus hijos espirituales. Uno fue Timoteo, otro fue Silvano o Silas, otro fue Lucas, etcétera. Lo volcó para que ese conocimiento se siga reproduciendo. ¿Qué es lo que han encarado ustedes ahora? No tengo nada que decir de eso, pero solamente que estoy pasando en limpio las razones. Las razones. Entonces, finalmente, para salirnos de Pablo y vamos a David, ¿me queda tiempo? Sí, finalmente, porque Pablo sabía quién era, sabía lo que podía hacer. Y lo hizo. A ver, Romanos 15, 17. Romanos 15, 17. Y lee Ada. Romanos 15, 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar
sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, y ahí viene la frase tremenda, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Tremendo. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Terminó el currículum. Tremendo. Ahí tienen el currículum sintetizado de Pablo. Todo lo que sé, todo lo que soy, tenía un objetivo y era llenar todo del conocimiento de Cristo o dar a conocer a Cristo, el mensaje del Evangelio. Entonces, todo lo llenado del Evangelio de Cristo. ¿A qué? Todo el mundo gentil de la época. Él manifiesta que su sueño era ir hasta España. Sí. Y la historia, no la Biblia, sino los libros de historia dicen que Nerón le dio una libertad a Pablo. Primero lo soltaron, fue hasta España, volvió y lo volvieron a meter preso y lo decapitaron. Pero algunos dicen que sí. Algunos dicen que llegó a España. Aunque la Biblia no lo dice. Y no sé si a Bretaña también, ¿no? Pero bueno, lo concreto es que todo el mundo conoció, lo he llenado del Evangelio de Cristo. Vamos al segundo, vamos a David un poquito, al rey David. A ver la identidad del rey David. A ver, esto le va a impactar porque hemos estudiado al rey David algunas veces. Está en el libro de 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17 y vamos a ver de qué manera el ser de David condiciona el hacer. Ahí en 1 Samuel 17 estaba la historia, ¿se acuerdan cuando estudiamos a David y Goliat? Todo el capítulo habla de eso, solo vamos a ver algunos versículos, pero es todo el capítulo 1 Samuel 17. Lo tienen en 1 Samuel 17, dale el versículo 33. 33, dice: Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. El rey Saúl estaba mirando la batalla, como su ejército peleaba contra los filisteos, y salía todos los días este paladín, este gigante que se llamaba Goliat, a desafiar al ejército hebreo, al ejército israelita. Llega este joven pastor, que sale detrás de las ovejas y trae para llevarle a su papá noticia de sus hermanos estaban bien, y llega y justo lo encuentra a Goliat desafiando al Dios de Israel y al ejército de Israel. No se ofendió tanto por el ejército, pero sí se ofendió por la ofensa al Dios de Israel. Y dijo: ¿quién es ese incircunciso? El gigante de 3 metros Goliat. Entonces el rey Saúl lo llama y dice: yo voy a ir a pelear contra ese. Imagínense un muchacho jovencito, pastor de ovejas, yo voy a ir a pelear contra ese. Todo el ejército de Israel estaba asustado y el rey David queriendo ir a pelear. Entonces lo hace llamar Saúl, diríamos en Buenos Aires, ¿quién será el piantado este que está diciendo semejante tontería? De que va a ir a pelear contra el más poderoso filisteo. Entonces lo hace llamar y le dice, y dijo Saúl a David, versículo 33, y dijo el rey Saúl a David, ¿qué le dijo? No podrás. El hacer. No podrás hacer, no podrás hacer, ¿ven? Lo que se puede hacer, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él. ¿Por qué? Porque tú eres. ¿Se dan cuenta que el ser condiciona el hacer? Entonces el rey Saúl hace este razonamiento que nosotros estamos haciendo en esta lección. Vos no vas a poder ir a pelear contra ese gigantón. ¿Por qué? Porque eres muchacho. El ser tuyo es que eres un muchacho que no sabe nada de guerra, eres un pastor de ovejas. ¿Y él qué es? ¿Él qué es? Él es un hombre de guerra desde su juventud. ¿Ven? El no podrás porque tú eres. Sin embargo, y esto va para ustedes, queridos comunidad de fe del aire, lo importante no es lo que Saúl pensaba de David. Se lo voy a pasar en limpio. Lo importante no es lo que los demás piensen de cada uno de ustedes, ni lo que piensen de mí.
ni lo que piensen de la hada, ni lo que piensen del Horacito, ni lo que piensen de cualquiera de ustedes, de la Danielita, de quien sea. No es lo importante lo que los demás piensen de ustedes, sino lo importante es si yo sé o no sé verdaderamente quién soy. Es una cuestión de identidad. Mi identidad no la definen los demás. Puede venir algún loco, como le ha pasado a lo mejor a alguno de ustedes, y lo ha menospreciado con palabras o cosas por el estilo. Ahora, ¿importante es lo que el otro piensa de mí? ¿O lo importante es definir si yo sé o no sé verdaderamente quién soy? Porque si yo defino quién soy, voy a poder determinar qué es lo que puedo hacer. Entonces, ¿dónde está saber quién soy? ¿Dónde está saber quién es cada uno de ustedes? Que cada uno de ustedes sepa quién es. ¿Dónde está? Está dentro del corazón de ustedes. Está dentro del corazón. Pero lo que puedes hacer está afuera. Ya estamos definiendo ubicaciones. Definir quién soy está dentro de mi corazón. Y lo que pueda hacer está afuera. ¿Vamos? Lo que soy está acá adentro. Y lo que puedo hacer afuera. Vamos a verlo. Versículo, estamos en el 1 Samuel 17. Vamos al versículo 34 y 35. David le respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre. De las ovejas. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Eso para mí es impresionante, Freddy, no sé cómo lo veo, pero para mí es impresionante. Porque este pibe de 15, 16 años está diciendo al rey de Israel, un gigantón que dice la Biblia que sobresalía una cabeza arriba del más alto del pueblo de Israel, un tipo grande también. Era grandote Saúl. Grandote, fortachón, pintón, tenía todas las virtudes, y este pibe de 15, 16 años le está diciendo, mirá, yo sé quién soy. Y le está diciendo, tu siervo era, mírenlo en el versículo 34. Tu siervo era. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y el rey se moriría de risa. Pero le sigue diciendo, porque yo era pastor de las ovejas de mi padre, yo sabía quién era. Entonces, cuando venía un león o un oso, no cualquier cosa, no un perrito, viste, un caniche, no el perro del Horacito, no. Venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si el león o el oso se daba vuelta y me quería atacar, ¿qué hacía yo? Le echaba mano de la quijada, dice, y lo hería y lo mataba. Miren el pibito este. Sabía quién era. Yo era el pastor de las ovejas de mi viejo. Y guarda que algún oso o algún león me quisiera sacar una oveja de mi viejo, porque yo iba y lo liquidaba si no me devolvía la oveja. Si me la devolvía, que se vaya. Si no me la quería devolver, si quería ser macho, fiambre el oso, fiambre el león. Tu siervo era. Yo le dije recién, lo que soy está dentro mío y lo que puedo hacer está afuera. Entonces, David sabía quién era adentro. Por eso sabía lo que podía hacer afuera. Más todavía, David sabía quién era y qué es lo que podía hacer en privado. Por eso sabía lo que podía hacer en público. Eso es tremendo, En su privacidad, solo con las ovejas del viejo, de Isaí, él sabía en privado, solo, quién era y qué podía hacer. Su oración con Dios, su comunión con Dios. Quién era en relación a Dios, quién estaba con él, quién le daba fuerza, quién confiaba en su relación con Dios. Todo lo que ustedes quieran, en privado, ven, solito en el campo cuidando las ovejas, sabía quién era, en privado. Ahora en la congregación de Yahweh, en el ejército de Dios, con todo el pueblo de testigos, era lo mismo.
Porque lo que nosotros sabemos que somos en privado y lo que podemos hacer en privado, lo podemos repetir cuando estemos en la congregación de Dios, donde quiera que estés. Eso es lo que aprendemos de David. Entonces no tenemos por qué conformarnos con una vida mediocre, con una vida sin logros, con una vida sin éxitos. No tenemos por qué conformarnos con los fracasos. No tenemos por qué conformarnos con las circunstancias. Porque Dios nos ha llamado para que hagamos. Pero primero, para hacer, tengo que tener clara mi identidad en privado. ¿Quién soy? Cuando estoy solo, arrodillado, orando al Señor. En mi oración privada, en mi relación con el Señor. Cuando estoy yendo manejando, yendo a trabajar. Bueno, algunos están muy cerca del trabajo ahí. Gracias al jefe. Pero bueno. Pero los que están más lejos, como el Horacito, tienen hora y pico, 2 horas, no sé cuánto de viaje. Puede ir orando y puede ir hablando con el Señor. Yo necesito definir en privado quién soy, cuál es mi relación con el Señor, cuál es mi relación con su palabra, qué conocimiento tengo de su palabra, cuánta hambre tengo de conocer la palabra de Dios. ¿Escucharon eso? Cuánta hambre tengo de conocer el pensamiento de Dios escrito en su palabra. Ustedes saben que la mente de Dios, tu mente sale por tu boca, porque lo que hablas salió de tu mente. Entonces la palabra de uno es la mente de uno. La palabra de Dios es la mente, es el pensamiento de Dios. Cuánta hambre tengo de conocer el pensamiento de Dios y tener una relación con Él de tal manera, tener una profunda convicción de quién sois. Para definir quién soy, aún en mi vida privada, me va a definir qué es lo que puedo hacer, tanto en mi vida privada como en mi vida pública, en la congregación que ustedes mismos están plantando. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? No, yo puedo cantar. Está hermoso. Tenemos a Freddy y a Marisa que cantan como los dioses. Uno dijo los dioses no cantan, pero bueno, pero cantan muy bien, quise decir. Entonces, pero podemos correr el peligro de que nos convirtamos en una sociedad cerrada, en un grupo cerrado, en un club, en un clubecito privadito cerradito donde no entre más nadie. Y el propósito es lo que has aprendido de mí delante de muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Si no hay multiplicación, el cuerpo se enferma. A ver, una planta sana se multiplica, da semillas. Un animal sano, no necesitas decirle, mira, ahí pasa una perrita, dice. ¿Ves qué pasa una perrita? ¿Ves? Eso que está ahí es una perrita. ¿Ves? Eso que tiene ahí, nada. O sea, cómo sale rajando a través de la perrita. Porque todo organismo sano tiene a reproducirse, a crecer y reproducirse. Naturalmente. Entonces, cuando un cuerpo, un organismo, que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, no se reproduce, vamos a revisar si no se está nutriendo bien o se acomodó y se enfermó, se achanchó, dirían ustedes los porteños, se achanchó. ¿Vieron? Entonces lo que estamos tratando de evitar, ahora que ya tuvieron la primera reunión, el miércoles que viene tienen la segunda, y bueno, cuando vuelvan todos de sus respectivos lugares paradisíacos de vacaciones, donde está cada uno, sepamos que estamos puestos por el Señor para definir cada uno de nosotros de que somos siervos de Dios, estar nutridos por el conocimiento de la palabra, como en el caso de Pablo, pero tener una emuná, una fe positiva que vaya a conquistar. Voy más. El versículo 36 lo leímos, ¿no? 36 no. ¿No? 36 no lo leímos, están ahí ustedes. No, el 36 no lo leímos. Miren la convicción de este muchacho pastorcito de 15, 16 años. Dice, fuese león, le sigue hablando al rey. Qué atrevimiento hablarle así a Saúl, el rey. Fuese león, dice. Le sigue dando con el león y el oso. Miren, fuese león, fuese oso,
tu siervo lo mataba. O sea, no tengas duda que lo mataba. Y este filisteo incircunciso, está hablando de Goliat, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Yo creo que cada vez más el rey Saúl estaba pensando que este muchacho estaba loco, ¿no? Está fuerte lo que le va diciendo, ¿no? ¿Saben qué? El rey Saúl se dio por vencido al ver la convicción de David. Y esto para anotarlo, ¿eh? El rey Saúl se dio por vencido. ¿Por qué? Porque en el versículo 37, miren lo que le sigue añadiendo David. Y dice ahí, la Biblia dice, y añadió David. ¿Qué añadió? Yahweh, que me ha librado de las garras del león y las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Está fuerte eso, ¿no? Y seguía, ¿no? Y añadió, dice. Una fe inquebrantable. No, tenía una emuná este tipo, este muchacho. Una fe este flaco, dirían ustedes ahí en inquebrantable. Córdoba. Acá le llamaríamos este negro. Ahí le dirán este flaco. Tenía una emuná, una convicción, una fe que desarrolló en privado. Y llegó ahí y dice, Jehová que me ha librado, Yahweh que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Qué le dice Saúl, el rey? Andá, dice. Andá y Yahweh esté contigo. Andá y que Yahweh esté contigo. Se dio por vencido a ver la convicción de David. Entonces, debemos sacarnos de encima todas aquellas cosas que no tienen nada que ver con nuestra identidad en Cristo. Lo repito, debemos sacarnos de encima todas aquellas cosas que no tienen nada que ver con nuestra identidad en Cristo, con nuestra nueva identidad que Cristo nos ha dado. Miren qué hizo David, versículo 39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos. La espada de Saúl. Claro, agarró Saúl y le dice, no, pará. ¿Vos? Ya que vas a ir, no vayas así nomás. Tomá, llévate mi armadura. Llévate mi armadura, le dice El Saúl. rey, que era un gigantón, le dio la armadura. Imagínense lo que pesaría esa armadura, que sería de hierro y una espada gigante. Y que el pibe se puso la armadura, se puso la espada del rey. Y dice, ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar. Porque nunca había hecho la prueba. Nunca había hecho la prueba. Ojo, miren lo que dice, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, miren si no había emuná ahí, a ver, le dice, yo no puedo andar con esto al rey, porque nunca lo practiqué. Miren las condiciones, ¿por qué no puedo andar con esto? Porque nunca lo practiqué, dame un par de meses que lo practique, va a ver que me pongo tu armadura también. No arrugaba el pibe, no arrugaba. Yo no puedo andar con esto, le dice, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, se sacó la armadura al rey, y fue solito con las piedras. Y se fue solito mi alma. Su morral y las piedras. Es que sabiendo quiénes somos, es decir, cuál es nuestra identidad, podemos vencer toda dificultad que se interponga para lograr lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Ustedes, sabiendo quiénes son en Dios, pueden vencer cualquier dificultad que tenga para lograr lo que Dios ha preparado por ustedes. Versículo 40, miren lo que hizo David, a ver. Y tomó su cayado en su mano. Su cayado es el bastón, el palo el palo de pastor. ¿Viene ese palo de pastor? Ese palo que tiene un redondelito arriba, una como curva, un gancho. como un gancho en la punta para agarrar la pata de la oveja cuando se desvía del coso. Agarró el cayado en su mano, escogió 5 piedras del arroyo, los cordobeses me van a entender, 5 piedras bolas, que son las piedras lisas, que hay acá. 5 piedras del arroyo, lo dice lisas, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Yo calculo que el rey Saúl habrá cerrado los ojos. Yo no quiero ver, yo no quiero ver cuando no quiero ver lo liquiden. Cómo lo despedazan a este pobre pibe. Pero ver. ¿saben qué? Les voy a contar un secreto. Goliat, el gigante, descendiente de los Nefilim de antes del diluvio,
los gigantes que habitaban la tierra ante el diluvio, Goliat, tenía 4 hermanos más. Porque Goliat no es un nombre de persona. Goliat es como decir el faraón, cuántos faraones, o los césares. Goliat es el nombre de la familia. Tenía 4 hermanos más y después si ustedes siguen leyendo la Biblia van a ver cuando David mata a los otros 4, cuando ya era rey. Entonces, ¿por qué se llevó 5 piedras? ¿Porque pensaba errar la primera? ¿Y la segunda? ¿Y después la tercera? No, pensaba liquidar a los 5 hermanos. ¿De dónde llevó 5 piedras? Sabía quién era y esto a mí me impacta mucho. Y la tercera es Jesús. Jesús, Yahshua, Jesucristo. ¿Cuál fue la virtud de Jesús? Caminó en la dirección establecida por el Padre. En la dirección establecida por el Padre. Vamos a Juan 18.3. Busquemos Juan 18.3. Y lo va a leer la Ada del 3 al 6. A ver. Juan 18, 3 al 6 dice, Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Eso es la noche que Judas entrega a Jesús, ¿no? Estamos acá. La escena es el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos, cuando Jesús... Después de la última cena. Claro, cuando a Jesús lo vienen a aprender. Entonces dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? Y ellos le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando Jesús les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Hoy les quiero enseñar este secreto. Tremendo. La identidad. ¿Quién es Pablo Mena? ¿Quién es Adrián Islarza? ¿Quién es Maricruz? ¿Quién es cada uno de ustedes? Porque cada uno de los que estamos mencionando dijo yo soy. El apóstol Pablo dijo yo soy tal cosa. Por la gracia de Dios soy lo que soy, terminó diciendo. No sé si lo leímos a eso. David dijo, yo era el pastor de las ovejas de mi viejo y ni león ni oso me la podía sacar. ¿Y Jesús qué le dijo? ¿A quién buscáis? A Jesús. Yo soy. ¿Saben qué pasó cuando dijo yo soy? Patas para arriba a todos los alguaciles que lo venían a buscar. Que no eran soldados romanos, eran los alguaciles judíos del templo. Yo soy. Patas para arriba a todos. Lo dice ahí. Yo soy. Y estaba también con ellos Judas. Cuando le dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Iba Judas, iba una compañía de soldados, iban alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos. Llevaban linternas, llevaban antorchas, llevaban armas. ¿Saben qué arma tenía Jesús? Su identidad. Esa es la arma de Jesús. Soy. El yo soy. Iban con linterna, antorcha, armas, dice la Biblia. Jesús no tenía ni linterna, ni antorcha, ni armas. Sabía quién era, que era el Hijo de Dios. Jesús sabía todas las cosas que él debía pasar. Pero fundamentalmente Jesús sabía quién era él mismo. No sé hoy en nuestra vida cuál es nuestro Judas, el Judas de cada uno de ustedes. O la compañía de soldados armados que te atacan. O los alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos que argumentan contra vos. Solamente sé que cada uno de ustedes tiene una identidad en Cristo que hará que ellos caigan a tierra. No sé quiénes son. Si es 1, si es 5, si es 10, si es 100. Pero sí sé que cada uno de ustedes tiene una identidad en Cristo y esa identidad en Cristo, el yo soy en Cristo, va a hacer que todo argumento, que toda oposición, que todo adversario, que toda circunstancia caiga a tierra. Y para concluir, como conclusión le voy a dar 3 o 4 cosas. A ver, 1, 2, 3, 4 cosas. La primera, que nuestra identidad en Cristo nos da nueva vida. Nueva vida. ¿Qué quiere decir que nos da nueva vida? Lo vamos a leer primero para que ustedes lo sepan, o lo saben de memoria. 2 Corintios 5, 17
lo saben de Lo memoria. leímos muchas ¿Se acuerdan que veces. dice, de modo que si alguno está en Cristo, Nueva. nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo hemos leído tantas veces que ya lo sabemos de memoria. Y quiero que sí leamos, tenemos esa, que somos nueva criatura en Cristo. Y que las cosas viejas, quiero que noten eso, y si lo tienen ahí, subrayenlo, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y esto lo reafirma Romanos 8.1. Si ustedes miran Romanos 8.1, van a ver esto de que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas porque somos nueva criatura en Cristo. Y Romanos 8.1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Para definir quién soy, debemos saber que ya no cargamos la pesada carga de pecado, de condenación, de culpa, de fracaso de nuestra vieja vida sin Cristo. Que en Cristo Jesús hemos sido hechos nuevas criaturas. Que todas las viejas cosas pasaron. Que no hay ninguna condenación. Ahora, yo les digo a cada uno de ustedes, si Dios no te condena por tus pecados del pasado, por tus errores del pasado, si Dios no te condena, el Todopoderoso no te condena, ¿quién te puede condenar? Por lo que está escrito en su palabra, por esta nueva vida, porque Cristo llevó todos nuestros pecados, todas nuestras culpas, todas nuestras transgresiones, todos nuestros fracasos. Porque Él las llevó en la cruz, nadie puede acusarte de tu pasado. Este es un principio. Porque muchos se frenan por la historia. Pero no solamente por la historia, algunos se frenan por la historia de uno que conocen otros. Pero hay historia de uno que no conoce nadie. Y algunos yo los he visto frenados porque se autocondenan. Pero Cristo Jesús nos dio nueva vida. De modo que si alguno hoy está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y Romanos leíamos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne ahora, sino conforme al Espíritu ahora. Por lo tanto, olvídate de la carga de condenación, tanto de terceros como propias. Segundo, esta nueva identidad nos ha sido dada porque hemos sido revestidos de Cristo Jesús y hemos sido añadidos a su cuerpo. Esto es muy clave. ¿A usted le parece que alguien que es añadido a mi cuerpo, esta mano, es diferente al resto del cuerpo? ¿Que circula una sangre diferente por esta mano que el resto del cuerpo? ¿Que tiene una pureza diferente al resto del cuerpo? Nosotros hemos sido añadidos al cuerpo de Cristo. ¿Cómo puede haber pecado en el cuerpo de Cristo? Chicos, reflexionemos esto. No, pero yo soy un pecador y me persigue el pasado y el cargo de conciencia. ¿Cómo? ¿Con pecado estás en el cuerpo de Cristo? ¿Hay un miembro del cuerpo de Cristo que tiene el pecado que lo condena? No, es imposible. Vamos a ver el texto. A ver, Gálatas 3:27. Gálatas 3:27. ¿Por qué? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Cómo? Yo me acuerdo cuando viajé a Buenos Aires a bautizarlos a ustedes, algunos de los que están ahí. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo estamos revestidos de Él. ¿Alguno revestido de Cristo puede ser condenado de pecado o tiene una nueva vida? Romanos 12:4. A ver, Romanos 12:4 y 5. En Romanos 12:4 y 5 nos está diciendo,
Nos está diciendo, dice Ada, porque de la manera... Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos somos miembros los unos de los otros. En el cuerpo de Cristo puede haber un miembro impuro, un miembro que arrastre pecado, que tenga pecado sin perdonar. La obra de Cristo es completa, perfecta, y nos ha dado una nueva vida. No puede haber en el cuerpo de Cristo un miembro impuro. Todos ustedes han sido lavados por la sangre de Jesucristo. Todos sus pecados, todos sus errores, todos sus yerros en la vida, todas sus cosas malas, todos sus malos pensamientos, todas sus malas actitudes, todas, absolutamente todas, han sido llevadas en la cruz de Cristo. Y el Padre nos ve a través de Él, y a cada uno de ustedes los ve sin pecado, porque Cristo cargó nuestros pecados. Yo solo les expliqué a esto. El pecado fue expiado, fue purgado, fue pagado, no por nosotros, sino por Cristo, que fue nuestro sustituto en la cruz, y nos sustituyó, nos reemplazó en el pago de la justicia que Dios demandaba, el atributo de justicia. Por tanto, Dios nos ve a cada uno de nosotros sin pecado. Si Dios te ve sin pecado, ¿quién tiene derecho a recriminarte, a reclamarte algo? Si Dios te ve sin pecado, ¿qué derecho tenés vos mismo para estar frenado por algún pecado del pasado? Cuando Cristo cargó los pecados y nos dio nueva vida. Esa nueva vida implica un nuevo propósito para vivir. Un nuevo propósito para vivir. Vamos a ver un texto, a ver, Efesios 2.10, para que no nos quede sin respaldo bíblico. Efesios 2.10. Porque somos, dice Ada, Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. nos dio un nuevo propósito para vivir. No sé para qué vivíamos antes. Siempre vivimos con un propósito. El de ser feliz siempre estuvo presente en el ser humano. Algunos decían, bueno, cuando tenga mucha plata voy a ser feliz. Otros a lo mejor decían, cuando compre la Ferrari voy a ser feliz. Otro, cuando tenga una casa en Escobar voy a ser feliz. Otro, y así. Otro, cuando tenga una casa en Cosquín voy a ser feliz. Otro, cuando tenga casa en, como quieran ustedes, voy a ser feliz. No importa. La verdad es que ahora recién tenemos un propósito concreto y real para vivir. Dice, leyó Ada, somos hechura suya. Nos dio una nueva vida. Nos hizo nacer de nuevo, sin pecado, pero con un propósito para vivir. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, pero no cualquier buena. Ahora yo soy bueno. No dice eso ahí en Efesios 2.10. Dice, esas buenas obras son las que yo preparé de antemano. Vean lo que dice. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y tiene un propósito para cada uno de nosotros. No es que seamos buenos ahora. ¿Saben por qué? No es que seamos buenos. Miren, que no pequemos más. Ahora somos santos. No pecamos más. Suponiendo que no pequemos más. Perfecto. Miren. ¿Estoy pecando o no estoy pecando? ¿No? Me puedo sentar en una silla, en un sillón, a mirar por la ventana a la ciudad de Carlos Paz y abajo, y estar todo el día así. No estoy haciendo nada. Y mañana estoy todo el día así, y pasado estoy todo el día así. ¿Estoy pecando? No estoy pecando. Eso no es santidad según la Biblia. Santidad en la Biblia es dejar de hacer lo malo para hacer lo bueno. Dejar de hacer lo malo para ahora hacer el propósito que Dios tiene para mi vida. Entonces, debo definir quién soy para poder cumplir el propósito que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Porque santidad no es dejar de hacer lo malo. Santidad es dejar de hacer lo malo para hacer lo que Dios preparó de antemano, como dice Romanos, no, el que leímos de Efesios 2.10,
aquellas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y entonces nos vamos a preguntar, ¿tengo clara mi identidad? Bien. Si no, voy a reafirmar en oración conmigo mismo. Hoy me pongo firme, mi identidad en Cristo, soy de Él, le pertenezco a Él, Él pagó por mi vida, pagó un precio por mi vida, así que me compró. Si me compró, soy esclavo de Él. Muy bien. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Me acuerdo, hoy estaba hablando con mi hermana acerca de la compañera esa que había traído Maru cuando Ada habló del perdón, creo que fue, que tuvo dos miércoles. Que dijo que era budista, no sé qué cosa. ¿Qué hizo Maru? Lo que Dios quería que haga. Hablamos de la depresión. Hablamos de la depresión. Sí. Lo que Dios quiso que haga. Invitó a una amiga cuando hablamos de un tema a ver si se podía enganchar y convertir, en definitiva, a conocer a Dios a través de Jesucristo. Entonces, hay obras preparadas. La gran comisión es la obra. Vayan por todo el mundo, hagan discípulos. La gran comisión. Entonces, estemos permanentemente, y ustedes dicen, pero acá, ahora, este grupo, ya hablamos de teología. No hablemos más de teología. Empecemos a predicar el Evangelio de vuelta en el grupo. Arranquemos de cero con la gente nueva. ¿Cuál es el problema? Yo fundé este ministerio, también lo hablábamos con mi hermana hoy, en el garaje de mi casa de Cosquín, y les aseguro, pobres desgraciados, porque llegamos a tener 40 personas en el garaje, 40. Pobres desgraciados los primeros que estuvieron, porque los primeros que estuvieron escucharon la predicación del Evangelio, las primeras predicaciones, y después se añadía gente, ¿y qué hago con la gente que se añade? Volvía otra vez de cero, los otros ya 2 veces habían escuchado lo mismo. Y la tercera, algunos hasta 5 veces ya habían escuchado lo mismo porque arrancábamos de cero porque se añadía gente nueva. ¿Vieron? Entonces, no importa dónde estemos ahora en este grupo, que son todos teólogos ustedes. No importa que ahora haya que empezar de nuevo y empezamos con los rudimentos y que ya no los miércoles inviten a la reunión de MIT, pero ya no voy a enseñar yo la predicación del Evangelio. Predicará el Evangelio Pablo, predicará el Hernán, predicará la Vicky, predicará a Maru, predicará a la Marisa, predicará el Freddy, predicará a la Danielita. ¿Me entienden? Ya es esto, lo que has aprendido a mí lo vamos a multiplicar. Y ustedes dicen, no lo vamos a llevar todo a la casa del Horacito los miércoles, lo vamos a invitar para que se conecten. Bueno, inviten a todo el que quieran que se conecten, porque si hay gente nueva, vamos a hablar acorde a las personas que haya. Y si vemos que se nos añade mucho, y empezarán ustedes a practicar lo que es la gran comisión y lo que es lo que has aprendido a mí, enseñarlo a otros. Es el desafío que tenemos por delante, es hermoso. A mí me ofrecen trabajar en una empresa o poner un negocio o un emprendimiento, me encanta, me gusta muchísimo y me entusiasma. Bueno, ustedes tienen adelante la empresa más importante de su vida, que están edificando el templo santo para la morada de Dios en el Espíritu, dice la Biblia. Entonces, ahora sí podemos decir que Dios nos ha dado un nuevo poder. Pero yo no puedo. Sí podés. ¿Por qué? Porque Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él no solamente te hizo nacer de nuevo, te capacitó, te dio un propósito para una identidad, te dio un propósito para vivir, sino que te da el poder para cumplir su propósito. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Está hermoso. Y termino con este texto que lo buscamos todos y es el último que leemos. Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Hablando Dios a través del profeta Jeremías. ¿Quién lo tiene? Maru, ¿quién lo tiene? ¿Verdad? Que habilite el micrófono, abre el micrófono el que lo tenga y lo leemos. Que es un texto que a mí me impactó siempre, siempre. Bueno, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Dónde le encuentran el punto débil a ese texto? Y ya largamos, Horacito, con los diálogos. ¿Dónde está el punto débil de ese texto? Pensamiento de paz. No, pensamiento de paz es un buen pensamiento, no es débil eso. Porque yo sé lo que Dios sabe.
Lo que yo sé es un punto fuerte. Yo le pregunto del punto débil. Ah, Que sabe lo que pensamos nosotros, Ujú. ¿Cómo, Adrián? que sabe lo que pensamos nosotros, lo que sentimos nosotros. Claro, el punto débil, y no de mal. Dios te quiere dar lo bueno. Tengo pensamientos de paz, le voy a dar... Yo tengo bendición, dice Dios, para ustedes. Todo positivo. Pero ustedes son el límite. Porque yo le puedo dar hasta donde ustedes esperan. ¿Se dan cuenta? Ese es el punto débil. La Punto última débil, parte del versículo. el último, Darles el fin que ustedes esperan. es el punto débil del versículo. Nosotros somos el punto débil. Dios te dice, yo tengo todo para darte. Todo. Todo. Y ya lo viste, porque te hice nacer de nuevo, te perdoné todos los pecados, te doy poder, te doy todo lo que necesitas. Todo lo bueno, lo mejor que se pueda pensar, yo lo tengo. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahweh. Sé los pensamientos que tengo hacia vosotros. Todo pensamiento de bien. ¿Cuál es el problema? Es que yo tengo un límite, dice Dios. ¿El límite cuál es? Para daros el fin que esperáis. Les voy a dar hasta lo que ustedes esperan. Hasta lo les que dé. ustedes esperan. Hasta donde se animen. No puedo ir más adelante. Ustedes no son títeres. No son robots. Entonces ustedes le van a poner el límite. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Sé los pensamientos. Son todos pensamientos de paz. Todo de bendición. ¿Para darles qué cosa? El fin que esperan. El fin que esperáis. No le pongamos límite al obrar de Dios en nuestra vida. Horacito, hacete cargo. Yo terminé. Bueno, buenas noches a todos. Importante y claramente necesario, y se linkea con todo lo que venimos tratando, ¿no? De, de lo que era evangelismo, gran comisión, discipulado, de lo que era su llamado, de lo que era entender su propósito para nuestra vida. Vienen en continuidad con absolutamente definir las prioridades, que era lo que hablábamos la semana pasada, tener en claro quiénes somos, ¿no? Tener en claro nuestra identidad. Y si uno tiene en claro quién es, puede definir para qué está. Entonces nos agarra de vuelta en un momento ascendente de crecimiento de comunidad, de común unión, de comunión. Así que yo creo que tenemos todo por delante, tenemos una reunión presencial de vuelta la semana que viene, con esa frecuencia y con la mirada puesta en él y con la mirada puesta en la acción, ¿no? Como ya arrancaron la familia Magallanes con esta familia con la que están trabajando, y hemos colaborado todos como comunidad ahí. Así que yo creo que es poner la fe en acción, es poner la emuná, como dijo el Horacio el Sabio cuando hablaba de David y las 5 piedras, ¿no? Poner la emuná en acción para que sea él quien actúe. Yo creo que tenemos muy buenas cosas por delante en esta empresa, ¿no? Que es la mejor empresa en la que podemos estar. Así que bueno, los dejo que puedan ir comentando. El que quiera, suyo. No se amontonen. Dijo Carlitos, ya todo está en calma. Cuando pronunció las sabias palabras, silencio en la noche. Ese no era Carlitos Menem, que es como No. el héroe de Pablo Mena, ese era Carlitos el Bronce que sonríe. Ahí está Bueno. Delfor Daluz, que ha habilitado el micrófono. Más que sorprendido, me dejó mudo a la enseñanza de hoy. Hay una parte que no la voy a contar yo, que la va a contar mi esposa, pero siempre Dios sale ganando, ¿no? Cuando dicen esta palabra en Jeremías, el fin que esperáis, ¿no? Cuántas respuestas surgieron en estos días, y algunas que yo hasta estaba haciendo cambio de planes en algunas cosas en mi vida, y si Dios ya me habló antes, allá en aquella cuarentena, ¿no? Cuando los conocí, como decía al principio, por eso hice hincapié en eso,
y todos esos pensamientos que me venían para bien, y las cosas que tuve que obedecer y hacer, ¿no? Como en la semana antepasada viajar a Buenos Aires, porque es mi responsabilidad con el Señor, no es una religión, no es una religiosidad, es mi responsabilidad. Si fui llamado a eso voy. Así no tuviera nada que hacer allá en Buenos Aires, nos pasó en la reunión cuando no sabía cómo hacer para que volviera mi esposa de su viaje, y Dios preparó todo para que se cancelara de antemano todo en Córdoba, y consiguió hasta el viaje de avión, que era algo que no sabía cómo iba a ser, pero sí sabía que había que juntarse, ¿no? Y cada cosa que nos marcó el Señor se fue cumpliendo, a pesar de que yo ya estaba haciendo cambios de planes de vuelta, de cosas mías, cosas, asuntos míos, personales. Hoy me habló precisamente a mí. Y anoche tuvimos casi una discusión nosotros de qué vamos a hacer con esto, con aquello. Y sin embargo, ya estaba la respuesta de que tenemos que seguir siempre, yo al menos, ¿no? Que soy el cabeza de familia, que soy el que, como dijo don Horacio, hoy el que es ingeniero habla como ingeniero. Y yo pensaba, ¿y yo qué soy, no? Eh, Soy un discípulo del Señor, soy un discípulo de la comunidad, un discípulo de don Horacio. Recibimos cada palabra, y si esa palabra queda trabada en la cabeza, uno empieza con fábulas. En vez de que trabaje la palabra, que la palabra uno la pueda manifestar en obras, quedan como fábulas. Es decir, Dios me respondió acá y Dios me respondió allá, y no con cosas que uno tiene que hacer. Por eso, si, si nosotros fuimos llamados a hacer algo, ya sabemos cómo es. Yo sé que no me pongan tanta armadura a mí, no me pongan tantos equipos, tanta cosa para predicar. Yo voy y encaro la calle como Dios me mandó al mundo, así, a cara limpia. Y, y en cualquier lado, ¿eh? Y hoy pensaba, porque mientras iba un rato a la arena, que salimos tarde, yo la encaro a la gente y me río. La gente viene por ahí amargada, cansada, y yo le decía, mirá, che, ¿voy en contramano o estoy loco? Les decía. Y me miraban y le sacaba una sonrisa a la gente. Y eso es lo que tengo que seguir haciendo. Hay mucha necesidad, he tenido experiencia con personas que se han separado, que han venido con los hijos, y hablarles y encararlos directamente con el problema que tienen. Y me decía mi esposa, me dice, ¿vos estás loco? ¿Vos le preguntaste eso directamente? Sí, sí, ¿y qué hizo? Y me contestó, y me contó su vida. ¡Wow! Entonces, es eso, es eso y mucho más. Este, no- el fin que esperáis, para daros el fin que esperáis. Tenemos un trabajo por delante a la vuelta de estos días de descanso, que sabemos que nuestras próximas vacaciones ya van a ser diferentes. Yo ya las veo venir, veo que van a ser distintas. No van a ser como ahora. No va a ser ni un mes ni 15 días, no lo sé, pero no va, nada va a ser igual, todo va a cambiar. Y yo encaro eso, espero el cambio y voy para adelante. Las respuestas que tenía esperando del Señor las fue dando, y tengo que seguir obedeciendo y entendiendo dónde me puso, para qué, sustento y abrigo. ¿eh? Los planes no los voy a cambiar, voy a esperar en Él, voy a trabajar, claro que sí. Y bueno, y hay otra parte que es muy, la verdad que estamos sorprendidos, que creo que la vas a comentar vos, de algo que nos pasó hace unos días, y bueno, yo le paso la palabra a mi esposa. ¿Eh? No sé, La identidad. bueno, la identidad, que es tan importante. Ya la identidad nos marca quiénes somos, que es lo que recién arrancaron hablando. Como identidad yo tengo un apellido, que no es el mío, y necesito tener el mío. Esa identidad me marca de dónde vengo, como arranca Pablo, ¿no? Es tan importante tener su identidad, porque sabes quién
quién te educó, de dónde venís, cuáles son tus raíces, por qué tenés esa costumbre, por qué hablas de esa manera, o por qué eso marca identidad. Nosotros estamos hablando de la identidad natural, que es la normal en lo natural, pero cuanto más es en Cristo, al tener el conocimiento en Cristo, que es lo que hablaba Pablo, ¿no? Y hoy, esto lo cuento como modo de que me reencontré con mis primos la semana pasada. Dios preparó el lugar para que yo me reencontrara, porque ese es como alguna materia pendiente que me quedó. Me reencontré con mis familiares de sangre paterna, la que no tengo el apellido, y mi identidad se identifica mucho con ellos, por eso es una cosa, es muy natural, porque yo los busco, los sigo. Entonces, cuando nosotros tenemos identidad en Cristo, no vamos a buscar otra cosa más que Cristo. Es ahí la diferencia. Entonces, a veces hay que resolver cosas en lo natural para poder terminar de completar en lo sobrenatural. Eso ya lo tengo claro. Y hoy día hablamos en la playa de qué cosas hacemos cada uno, porque si bien uno trabaja, es lo que habló de cuerpo, para eso nosotros somos como cuerpo, porque yo le decía a Freddy, lo que vos haces, a veces yo me siento que no soy como vos, por lo que vos haces, y eso te mengua, porque yo lo veo a él, por la capacidad que tiene. No tengo un estudio, solamente una secundaria terminada, que eso me limitó. Pero me limita en lo natural, volvemos a seguir en lo natural. En lo sobrenatural no me va a limitar, porque Dios me ha puesto la capacidad de escuchar el problema del otro y avanzar sobre esas cosas. Me falta conocer más del conocimiento de Cristo. Que es como dice usted, don Horacio, que a veces uno lee y después así, como que no sabe nada. Uno estudió, pero no, volvió a estudiar y no sabe nada. Y hay muchas otras cosas que me doy cuenta que están súper mal enseñadas. Súper mal enseñadas. Dios tiene planes de bien, dice, y no de mal. O sea, el mal es lo que nosotros permanentemente lo pensamos. Para llegar a ese fin, y si Él nos hizo con ese propósito, nos hizo con ese amor, de llegar hasta el fin de lo que nosotros tenemos que lograr, solamente es buscar la identidad en Él. Tenemos que trabajar en eso. Yo siempre digo que el pasado te culpa, ¿no? Que es lo que hablaba. Te condiciona, que no fuiste, que no sí hiciste, que no... que cuántos hijos tenemos cada uno, que cómo nos juntamos, que te condiciona. Entonces, todas las cosas son nuevas, son todas hechas nuevas, dice el Señor. Es algo que lo tengo que asimilar, que todas son nuevas, que ya no tenemos ese pecado. Y que tenemos que seguir adelante pensando de que Dios va a seguir trabajando en eso, en mí, sobre todo, yo hablo de lo personal. Que son todas hechas nuevas. Y si por medio del bautismo, pasamos a ser parte de Él, entonces yo tengo que pensar que ya eso ya fue. Pero bueno, son cosas que, como digo siempre, a veces uno lo aprendió mal, o no nos enseñaron bien, y a veces eso queda como en la duda, y en la duda no saben qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto. Lo bueno es la voluntad de reaprender, Marisa. Lo bueno es esa voluntad que tienen ustedes de reaprender, y por otro lado, la voluntad de hacer, ¿no? Yo creo que en ese sentido es que venimos preparándonos, ¿no? Entonces, viste, son las charlas matrimoniales. Yo las tengo acá con esta señora que está acá al lado, definiendo el norte, ¿no? Los pasos a seguir, y tratando de encontrar un acuerdo en roles, en a qué nos llama Dios, con los temores que uno tiene en cada etapa del camino a transitar, ¿no? Pero teniendo en claro la identidad
como hablaba hoy Horacio el Sabio, y teniendo en claro ese rumbo que lo revela su palabra, yo creo que son todas cosas que van a ayudar a bien, ¿no? ¿Te acordás cuando hablábamos, todas las cosas nos ayudan a bien? Bueno, es exactamente esto, llevándolo a la realidad. Así que es acción, y no sé dónde te llevará el año que viene, Freddy, las próximas vacaciones, pero ya con Pablo Mena estamos pintando el cartel tuyo con la guitarra para poner en la puerta de la casa de San Isidro. Es que me parece que vos sabés que me va a hacer laburar, ¿eh? El Señor me va a hacer trabajar Y mucho. bueno, hay que estar dispuesto. Sí, claro que sí. Bueno, ahí Darío levantó la mano. Darío, te escuchamos. Bueno, sorprendidos una vez más, gratamente, por la enseñanza. Y el 19 de noviembre del año pasado hablábamos algo en Villa Santa Cruz del Lago, por supuesto, no con tanta profundidad acerca de esto, ¿no? Pero nos planteábamos esto, que veníamos tiempo atrás preguntándonos cómo determinamos, cómo podemos ver a través de las personas, a través de nuestro grado de relación, qué es lo que producimos, ¿no? Hay un texto en Juan 14:22, dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es tremendo esta promesa en su palabra con respecto a lo que nosotros deberíamos tratar, ¿no? Y más adelante hablábamos acerca de cómo se establece esa identidad con Dios, ¿no? Se determina por la relación que tenemos con Él y guardando eso que nos pide que guardemos. El pastor Alejandro usa mucho una palabra con la cual nos reímos, nos incomoda y nos es útil. Debemos practicar cotidianamente todas aquellas cosas que nos permita tener esa relación con Dios para poder transmitir aquellas cosas positivas que recibimos a través de la palabra, a través de las enseñanzas, que tenemos el privilegio. Muchas veces lo hablamos con algunos hermanos, le digo, ¿vos te fijaste la posibilidad que tenemos? No es una picada, no es un menú más, sino es un banquete abundante el que Dios nos permite cada día a través de los ministerios de la comunidad recibir esa enseñanza. Y que podamos realmente transmitirla, como decía el pastor Horacio, ¿no? Porque esa es la finalidad y la efectividad para la cual es dada la palabra. Y lo que se comentaba hoy, ¿no? Como que si tenemos a la Biblia en la cabeza, actuamos naturalmente y respondemos naturalmente, y así lo ve la gente también, porque cuando nosotros estamos en la calle o en nuestro trabajo y respondemos así naturalmente, siempre a no mandar un versículo bíblico, sino a directamente hablar también de forma y aconsejar como si Cristo estuviera aconsejando. Y la gente se da cuenta porque te dicen, vos sos cristiana, y lo perciben, y esa es la imagen que realmente debemos dar en la calle si decimos que somos cristianos. Muchas gracias. No hay mucho más para hablar. Maru está levantando la mano y levantando la mano insistentemente. Las dos manos tiene levantadas, mira. Ahora levantó una sola y bajó la otra. No, la verdad es que
la lección de hoy, no quiero usar esta palabra, pero como que me entristeció, eh, porque, porque estoy re lejos, porque el primer paso para saber qué hacer es definir la identidad y siento que me falta un montón en privado y mucho más en público. Entonces, nada, por ahí ahora lo veo con un dejo de tristeza y mañana lo veré como un desafío. Pero nada, eso, por eso no hablé mucho. Bueno, Pablito Meno va a decir algo. Sí, sí, siempre. Es un poco como dice Maru, ¿no? No sé si es entristecer, sino es, será incomodar o sacudir. Va en línea y va en concordancia con lo que venimos viendo, hablando, lo que vemos con Horacio con el Horacito en las últimas dos juntadas que tuvimos, una acá en casa y la otra ahí en la casa de Uriarte, de Lora, donde hay que poner acción. Y, y más que entristecer, no creo que sea entristecer, es incomodar en el hecho de hay que moverse. Y yo lo sentí un poco por ese lado y está bueno sentir esa incomodidad. Obviamente me llamó mucho la atención tanto el caso de Pablo desde su conocimiento en la palabra y el caso de David con su alta convicción de lo que era y lo que podía. Creo que más me movilizó el hecho de David y su alta convicción. Es envidiable, sanamente, si hay envidia sana. No, la verdad que sí, es eso, es un poco esto, es seguir moviéndonos para que ese movimiento trascienda. También me pone contento que en el trabajo tuve como dos casos de compañeros que en cierta confianza me comentaron alguna intimidad de sus pensamientos y que me llevó a decir, bueno, hay que estar un poco atento, ¿no? Atento a las personas y atento a mi alrededor y no quedarme enfrascado en mi vida, y eso está bueno también. Nada, eso. Realmente me encantó la reflexión de Pablo, porque nosotros no andamos pateando puertas, el Señor va abriendo puertas. ¿Vieron? El Señor va poniendo gente en necesidad y la necesidad en que entran las personas abren el corazón de la manera. Me encantó lo de Pablo porque es la manera en que sucede. Hay gente que te abre el corazón y te cuenta sus tristezas, sus dolores, sus intimidades, y vos decís, ¿qué pasó? No, es que Dios está abriendo esa puerta para que sembremos la palabra. A veces de personas que ni conocíamos, personas en la cual del banco, qué sé yo, en la FIP, donde sea, y vos decís, lo conocí recién y ya me abrió el corazón, y ¿qué es lo que está pasando? Bueno, a eso me refiero, no andamos pateando puertas diciendo, che, vení, te voy a hablar del Señor. No, pero estar atentos porque el Señor es el que abre las puertas y nos va dando las oportunidades. Me encantó esa palabra porque es mi experiencia, Pablo, de vida, no de ahora. Bueno, para terminar me gustaría que Adrián nos cierre con una oración, porque se fue el tiempo, ya estamos ahí 19. Somos medio remolones para empezar, pero bueno, Adrián nos va a cerrar la reunión con una oración. Amado Padre, gracias por esta reunión,
Gracias por esta enseñanza, compartir con mis hermanos, Señor. Gracias por esta enseñanza fuerte. Señor, dejamos a tus pies que la historia no nos frene. Padre, que no sea un impedimento en nuestra historia, en nuestros fracasos, nuestras tristezas. Señor, que el límite no lo pongamos nosotros. Enséñanos a que el límite no lo pongamos nosotros. Que nuestro yo soy en tu Hijo, que yo estoy en el Mesías, sea tan fuerte que pueda voltear todo impedimento en el cual tiene que afrontar cada uno de mis hermanos, Señor, y en mi vida. Que mi yo soy en Cristo sea tan fuerte y tan poderoso que podamos abrir las puertas donde estás tú, Señor, donde está tu Hijo. Señor, danos paz, danos sabiduría para digerir tu palabra, para ponerla por obra, para tener un corazón maleable que pueda estar a la altura, Señor. Estar a la altura para que se haga tu propósito en mi vida y en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Adrián. Amén. Gracias, Adrián. Gracias a todos ustedes. Y si Dios así lo permite, el miércoles ustedes estarán reunidos y el otro miércoles volveremos a estar juntos. Amén. Bendiciones para todos. Bendiciones. Gracias por la enseñanza. Gracias por la oración, Adrián. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.